Eucaristía y sanación. Hola, ¿qué tal? Eucaristía y sanación. Con el deseo de poder descubrir todos juntos el poder de la presencia real de Cristo en la Sacratísima Comunión. Llena el Dios bondadoso con su presencia el alma que está vacía de fuerzas. Dios lo llena viniendo a habitar en él. Es la figura que nutre exquisitamente el interior de nuestro corazón con el fervor divino. Sacia con harturas de bienes espirituales al hambriento. Es el mismo Dios que se da en manjar con sus dones. La figura del pan verdaderamente divino, sustancia nutritiva, sirve para reflexión de los hambrientos, de consuelos celestiales, escribe San Buenaventura, discípulo de San Francisco de Asís. Ilumina con luces de gracia al que está sumido en las tinieblas del pecado. Dios se digna iluminar su inteligencia y su corazón con mayores aumentos de santas ilustraciones para su inteligencia. Reconcilia por el perdón al que yace envuelto en las densas sombras por la pérdida de la gracia. El mismo Dios se ofrece por él en hostia de reconciliación. Es la figura del Cordero Pascual, víctima que se sacrifica a Dios, que quita el pecado del mundo. Enriquece con abundancia de bienes al mendigo y pobre de virtudes, por carecer del fervor de la caridad. Es la figura del tesoro celestial, que es cosa apetecible. Ablanda el corazón endurecido del pobre pecador para todo lo bueno. Es la figura del maná, pan del cielo, comida excelentísima. Contiene nada menos que a la Santísima Trinidad.
En el Santo Sacramento está el Hijo por la encarnación, y el Padre y el Espíritu Santo están con él por la inseparable e indivisible comunicación de una misma sustancia en un todo de inefable e infinita dulzura. La Sagrada Comunión contiene nada menos que a toda la Santísima Trinidad, por lo que se da también a este sacramento el nombre de vaso de la Trinidad. En la celebración de la Sagrada Eucaristía, que ese es el preciso nombre que tenemos que darle a la misa, llamarla Eucaristía, es muy importante tener en cuenta lo que el documento de Puebla dice al respecto. En el número 926, los signos importantes en toda la acción litúrgica deben ser empleados en forma viva y digna, supuesta una adecuada catequesis. Revalorizar la fuerza de los signos, celebrar la fe en la liturgia con expresiones culturales según una sana creatividad. Habría mucho que decir sobre la Sagrada Eucaristía como sacramento y la relación que como tal tiene con la curación espiritual y física, pero lo que me propongo es analizar las oraciones y ceremonias que la liturgia tiene, por lo menos en esta primera parte, ¿no?, por medio de las cuales adoramos a Dios y recibimos de Él sus bendiciones y la relación que tienen con la curación espiritual y física. Vamos a hacerlo a través de las distintas partes de la Eucaristía, de la Santa Misa. Tenemos que decir en primer lugar que en toda la Santa Misa se pide a Dios la curación del alma y del cuerpo. ¿Cuáles son las 5 partes de la Eucaristía? El rito de entrada, que es sanación del pecado y liberación. La liturgia de la palabra, que es sanación de la ignorancia, de las tinieblas y sanación interior. La liturgia de la Eucaristía como tal, que es sanación de la vergüenza, de la alabanza y del egoísmo. El rito de la comunión, que es la sanación física. Y el rito de conclusión. En el rito de entrada es muy importante tener en cuenta cómo en el Antiguo Testamento, antes de celebrar los ritos santos, los sacerdotes se purificaban de toda inmundicia y pecado. Y después de estas purificaciones del pecado y de haber presentado la ofrenda dignamente, apareció la gloria de Yahvé a todo el pueblo, dice Levítico 9. Entonces, un sacrificio presentado dignamente atrae las bendiciones de Dios. El pueblo vio la gloria de Dios y se llenó de gozo. Un sacrificio presentado indignamente puede atraer efectos contrarios, como vemos en Levítico 10. Creo que algo parecido puede leerse en 1 Corintios 11, versículo 30. Muchos están débiles y enfermos y muchos han muerto. San Pablo observaba este tristísimo fenómeno de comuniones sin fruto que hoy aparecen todavía entre nosotros cuando nos falta la debida preparación para recibir la Eucaristía, la comunión. La Eucaristía no es compatible con las reglas de este mundo dominada por Satanás. Además, Dios ordena a Moisés quitarse el calzado de sus pies porque el lugar que pisa es santo. El quitarse las sandalias significa sobre todo el limpiarse y purificarse de todo pecado porque se está ante Dios. Por eso, la liturgia tiene varias formas de pedir el perdón y curación de los pecados y sus consecuencias. La primera fórmula, digamos la más común y la más explícita, es la que dice: he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. El sacerdote termina pidiendo que Dios perdone, sane los pecados y como consecuencia nos lleve a la vida eterna. La segunda fórmula, que es la más corta pero llena del sabor de la curación, es: Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y después hay otra, la tercera, más explícita: tú que has sido enviado a sanar
los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. La conclusión es que la sanación del pecado y liberación de opresiones es algo normal que debe experimentar un cristiano en la primera parte ya de la Santa Misa. También está la oración colecta, que prácticamente en todas se pide algún tipo de sanación y no se excluye la sanación física. Por ejemplo, en el 32º domingo del tiempo durante el año se dice: Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que, bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, podamos libremente cumplir tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la liturgia de la palabra aparece, como decíamos, la curación de la ignorancia o curación de las tinieblas, porque la luz de la Sagrada Escritura, de la Biblia, nos descubre nuestros errores y de qué debemos apartarnos. La palabra de Dios sana de toda clase de creencias contrarias al Evangelio. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado, dice Juan 15:3. La palabra de Dios convierte, sana y nos vuelve al Dios vivo y verdadero. La palabra divina tiene una fuerza sobrenatural para transformar las personas. Dice el Salmo 19, la palabra hace sabio al ignorante. Y Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta los tuétanos de los huesos y discierne entre los afectos del corazón y los del pensamiento. Y 2 Timoteo 3, 16-17 dice: toda escritura es divinamente inspirada por Dios y eficaz para enseñar, para convencer, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, bien provisto de toda obra buena. Entonces la palabra de Dios produce la perfección interior en la fe, el amor y la esperanza, lo cual nos dispone para toda obra buena. La conclusión es que el cristiano debe experimentar una inmensa paz al sentirse sanado de los miedos, odios, remordimientos y complejos, como sanado también de toda ignorancia y oscuridad. Por eso que siempre cuando se termina la predicación u homilía, lo que la gente dice comúnmente el sermón, siempre es bueno hacer una oración de sanación interior. Luego viene la liturgia de la Eucaristía. Tercera parte, entonces. El Señor nos sana de la vergüenza de alabarlo. ¿Por qué? Porque la Iglesia prorrumpe, llena de gozo, en el himno triunfal del prefacio y el canto solemne del santo. En muchas partes el santo es continuado por una alabanza en lenguas. La persona que debe y que puede alabar al Señor libremente es una persona que ha sanado muchas áreas de su vida. En esta parte de la Eucaristía existe un diálogo entre el celebrante y el pueblo, donde se responde a las invitaciones del sacerdote a la alabanza. La segunda, tercera y cuarta anáforas piden explícitamente que Dios nos lleve a la unidad por la caridad, es decir, se pide la sanación del egoísmo y incluso una sanación más amplia, cuando se ora para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Al aceptar el Señor nuestros dones y llenarlos con su Santo Espíritu, nos sana del deseo de la aceptación humana. Luego viene el Padre Nuestro, ya en el rito de la comunión. Y decimos: líbranos de todo mal, pero más que del mal en general, del maligno, que es de quien procede la tentación, y aquí pedimos la sanación de sus influencias. Y la oración siguiente al Padre Nuestro, explícitamente se pide la curación. Es la oración de sanación por excelencia de la Santa Misa. Líbranos, Señor, de todos los males,
y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y el Cordero de Dios es una invocación a Dios para que se lleve y sane el pecado del mundo y así tengamos paz. Y la invocación con la hostia elevada. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La Iglesia hace recitar a todo el pueblo la palabra del centurión romano que encontramos en el Evangelio. Por eso aparece la oración pidiendo la curación. Antiguamente se decía, una sola palabra tuya bastará para sanar mi alma. Ahora se amplía más. No se trata solo de la sanación del alma, sino la curación total de toda la persona. Bastará para sanarme. Después viene la oración siguiente a la Sagrada Comunión, que es el momento más oportuno para hacer la oración de sanación física, debido a que Jesucristo se encuentra vivo y realmente presente dentro de nuestro ser. Una oración espontánea después de la comunión, la acción de gracias, tiene que hacer hincapié en oración física. Fíjense que hay muchas oraciones después de la comunión en el misal, en el misal romano, en el libro gordo, digamos así, que se usa en la misa, donde justamente se pide la oración física. Por ejemplo, en la oración del domingo 10 del tiempo, durante el año del tiempo ordinario, se dice: Padre de misericordia, que tu acción medicinal cure nuestras maldades y nos conduzca por el camino del bien. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en la oración del domingo 24 del tiempo ordinario se dice: la gracia de esta comunión, Padre, penetre en nuestros cuerpos y nuestros espíritus para que sea su fuerza quien mueva nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Y finalmente, el rito de conclusión. Con la bendición se nos capacita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para vivir en plenitud. La despedida nos asegura marchar en paz, paz con Dios, paz con los hermanos y paz con nosotros mismos. La paz, Shalom, es el resumen de todas las bendiciones mesiánicas y de todas las bendiciones de Dios.
Te adoramos, hostia divina. Te adoramos, hostia de amor. Tú del hombre eres la dicha, tú del alma firme sostén. Te adoramos, hostia divina. Te adoramos, hostia de amor. La Eucaristía y la curación de un recuerdo. Uno podría preguntarse, ¿por qué ya no se da la curación en la Eucaristía? Podemos preguntarnos eso, podríamos decirlo así. La piadosa mafia católica nunca falla en la misa del domingo, por ejemplo, ¿no? Y tampoco falla en matar a las personas que saben demasiado. Es decir, a ver, mucha gente de cultura católica, pero que nunca recibió a Cristo vivo en su corazón, y que participa por tradición, costumbre, rito, o vaya a saber qué, de la misa cada domingo, después durante la semana no cumple con la justicia, la verdad y la misericordia en sus relaciones con los demás. Esa incoherencia entre la fe que se dice vivir y la vida que se vive hace ineficaz la Eucaristía, al mismo Cristo vivo que recibimos. Los sacerdotes pueden recibir la Eucaristía diariamente, igual que los laicos en las misas, y sin embargo, no logran la curación, por ejemplo, en algunos casos del alcoholismo o la depresión. Si la Eucaristía es un momento de curación, ¿por qué las vidas no cambian? Después de tantos años de Eucaristía, en tantos y tantos. La Eucaristía, ni ahora ni cuando Cristo la celebró, proporciona a todos la curación. Después que Judas recibió la Eucaristía, la comunión, llevó a Cristo hacia la muerte. Después que Pedro la recibió, negó a Cristo 3 veces. Sin embargo, la curación ocurría generalmente cuando Cristo celebraba la Eucaristía, como en la partición del pan con los discípulos de Maús, y más tarde con Pedro en la orilla del lago, como leemos en Juan capítulo 21. Cuando Cristo celebró la Eucaristía, la curación se realizó al grado que los participantes admitieron que sus recuerdos fueran curados. Al final de la lectura eucarística del Evangelio según San Lucas, vemos que Jesús sanó el recuerdo de los discípulos de Maús, de modo que pudieron perdonar al sumo sacerdote y a sí mismos por ese Viernes Santo. Los discípulos no perdonaron y se olvidaron de ello, sino que perdonaron y recordaron este Viernes Santo, pero en la sanadora perspectiva en que la Escritura nos muestra a Cristo resucitado. Nuevamente entonces la curación del recuerdo culminó en la Eucaristía y pudieron regresar a Jerusalén, el lugar de donde habían huido a causa de sus enemigos, como leemos en Lucas 24:47. El partir el pan curaba porque los sentimientos de corazones partidos eran entregados a Cristo a cambio de sus corazones ardientes y su punto de vista perdonador. Al igual que los discípulos de Maús, también Pedro bajó la vista cuando se encontró con Cristo. Descorazonado por su triple negación alrededor de una fogata y por los acontecimientos de los pasados días, Pedro deseaba volver a pescar y que las cosas fueran como antes de conocer al Señor. Juan capítulo 21. Judas, que cayó en su propia trampa, se hizo merecedor de la sentencia de muerte, a diferencia de Pedro que, a través de la comida eucarística, entendió poco a poco cómo su triple negación lo pudo hacer un caudillo misericordioso de la comunidad cristiana naciente. Al partir el pan con Cristo alrededor de otra fogata que recordaba la escena de la negación, Pedro admitió 3 veces que estaba incapacitado de amar y solo era capaz de estimar a Cristo.
por este reconocimiento, Cristo le extendió una invitación para encabezar la comunidad cristiana que él expandería entre los gentiles. Pedro, familiarizado con su propia debilidad, logró aceptar la alegada debilidad de los paganos, menospreciados por muchos al no aceptar las costumbres judías del cristianismo. Por medio de la curación de sus recuerdos en la comida eucarística, Pedro se encontró ya no como un deprimido pescador, sino más bien como un poderoso líder de la iglesia. Y Cristo continúa sanando recuerdos hoy en día a través de la Eucaristía, como lo hizo con los discípulos de Maús y con Pedro. Lo hace con tantos y tantos. Por ejemplo, con Inés, que enseñó a tantos a través de su vida y de su predicación como catequista, ¿no? Usando la Eucaristía para sanar recuerdos. A Inés le gusta emplear un poco de su tiempo cada sábado para revisar cada año de su vida. Lo hace en el día dedicado a María. Interesante, ¿no? El domingo siguiente le entrega a Jesús todas las heridas de ese año en la Eucaristía. Y se regresa a casa con ese año que no le daña más, sino que la llena de regalos para derramar su amor eucarístico. Qué bueno, ¿no? Revisar la vida, la semana, el mes, entregárselo al Señor para que el Señor nos devuelva vida y vida en abundancia a través de la Eucaristía. Entregárselo al Señor junto con el pan y el vino. Junto con el pan y el vino. Hagan esto significa no solo repetir el ofrecimiento del pan y del vino, sino darnos los unos a los otros hasta el grado en que Cristo se nos dio en la última cena, en Emaús, o a la orilla del lago, para que los pecados sean perdonados. Perdonándonos a nosotros mismos y perdonando a los demás, al grado de que los recuerdos pecaminosos se vuelvan dones, bendiciones. Tratamos de darnos tanto como Cristo se dio a sí mismo incondicionalmente, incluso a Pedro y a Judas. Cristo pudo compartir la Eucaristía con Judas aun cuando éste tramaba su muerte, porque Cristo aceptaba este suceso doloroso de su muerte como un don, a través del cual iba a demostrar su gran amor por los pecadores. Romanos 5:8. Cuando sanamos un recuerdo en la Eucaristía, haciendo que produzca vida lo que antes la quitaba, declaramos con Cristo que podemos morir y resucitar con Él. ¿Cómo podremos celebrar la Eucaristía, la misa, de forma tal que podamos aceptar su invitación a hacer esto en memoria mía y así recibir la misma curación que recibieron Pedro a la orilla del lago o los discípulos de Maús en esa comida íntima? Quizás hemos asistido a la misa, a la Eucaristía, docenas de veces y aún no hemos experimentado la curación como Pedro y como tantas otras personas. Tal vez nos sentimos como alguien más entre la multitud cuando Jesús curó a la mujer con el flujo de sangre. ¿Por qué ella encontró la curación cuando tocó a Jesús y los otros apiñados allí en la multitud no la encontraron? La mujer difiere de la multitud en que ella no solamente llevaba su dolor, sino su gran esperanza de que tocando a Cristo cambiaría. Ella no era solo como una espectadora, digamos así, en el banco de la iglesia, sino una persona que anhelaba y esperaba la curación. A diferencia de la mujer curada, quizás nos encontramos más o menos como espectadores pasivos, sin cambio interno o valedero, esperando que pase la hora. Pero si llegamos con nuestro dolor, con hambre de curación y esperanza, tocamos a Cristo y oímos: tu fe te ha sanado, anda en paz. Además de traer a la misa las penas de años o el agudo dolor de muchas situaciones, también podemos llevar el dolor que experimentamos en la hora misma de la Eucaristía. Eucaristía significa dar gracias. Para encontrar de qué cosa quiere curarnos el Señor en la Eucaristía, solamente le preguntamos: ¿por qué, Señor, me cuesta tanto dar gracias? ¿Por qué es tan difícil tener un corazón agradecido? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? A veces
podemos encontrar dificultades para dar gracias por cierta persona, o por ciertos tipos de misa, o por ciertas actitudes, o por ciertas cosas que nos cuesta asumir, aceptar y entender. Nadie agradece igual por todo el mundo. A veces no será la gente la que nos irrita en la misa, sino el celebrante, el que preside, que nos da una hora de sermón o que no nos lo da, o que celebra una misa en 20 minutos, los días domingos. Tal vez haya alguien ausente que necesite más la misa que ninguna persona presente. Tal vez porque hay misas de las 8 de la mañana, que parecen museos, o hay misas de las 11 o de la tarde, que están llenas de guitarras y de música, y estamos distanciando generacionalmente las misas, como si hay misas para jóvenes y hay misas para viejos, y la cosa no es así. Lo cierto es que en la Eucaristía todo eso y cualquier otra dificultad hace de la misa una oportunidad para curar, para sanar. Aún en las misas donde hay un dinamismo maravilloso, una participación total, o en aquellas donde realmente hay un quietismo y una imagen de sepultura enorme. También todo eso es oportunidad para curar. Curar la aceptación, curar la aceptación de ciertas posturas y actitudes en la iglesia. Estos pensamientos que muchas veces nos van corriendo durante la misa nos invitan a que tomemos la liturgia paso a paso, como realmente tiene que ser un momento fuerte de sanación. A veces ayuda la misa para entregarle al Señor todo mi enojo. Señor, tené misericordia de mí y de aquellos que me han herido. También nos viene muy bien escuchar, por ejemplo, la palabra, como aquel domingo en que la lectura fue San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30, donde Jesús lee en la sinagoga que Él fue enviado a proclamar la libertad a todos los cautivos y fue rechazado en su tierra natal. Mientras el predicador predicó de cualquier cosa, habló de la construcción de un salón parroquial o de la remodelación del templo, y yo esperaba que me predicara el Evangelio. O bien se sentó y no predicó nada, o bien dijo 2 o 3 palabras incoherentes. Me sentí molesto por todo eso y pensé, estoy tan ciego a la acción de Dios, estoy tan ciego como los ciudadanos de Nazaret lo estuvieron con el hijo del carpintero. Y seguí pensando, Señor, yo podría perdonar a este sacerdote que no me predica tu palabra, si él se preocupara de su comunidad como se preocupa de los fondos de la construcción del nuevo templo. ¿Para qué quiere, Señor, un templo más grande si va a estar vacío? Sin embargo, después en el ofertorio, traté de entender la mente de Jesús al ofrecerle no solamente mis dones, sino también los dones ocultos de aquellos que construyen iglesias vacías. ¿Qué don tiene este sacerdote? Cuando ofreció rápidamente las ofrendas, le di gracias a Jesús por darnos un pastor que pueda ofrecer la misa en 10 minutos para aquellos que solo tienen 10 minutos para vivirla, si es que la pueden vivir. Y mientras bromeaba con Jesús sobre estas cosas, mi enojo empezó a desvanecerse y vi a un pobre sacerdote herido y aterrorizado de ser él mismo. Le agradecí a Jesús que el temor del sacerdote no lo hubiera conducido a dejar el ministerio y que aún se esforzara, al menos por decir la misa en 15 o 20 minutos y construir un templo donde otros pudieran orar. Era como el cáliz sin pulir que levantaba ofreciendo un lugar para que Jesús viniera, o esos manteles sucios
o esas velas chorreadas. Si tengo fe, Jesús puede acercarse, ya sea que el cáliz esté nuevo y pulido o viejo y raspado. Le agradecía a Jesús la fe de su viejo y aburrido sacerdote que aún dice misa y sueña con una iglesia grande. En el plan de entrega a Dios, también le entregué el mundo de los comulgantes. También entregué nuestra depresión por ser pecadores. Y decimos el Padre Nuestro pidiendo el perdón. Y continuamos con líbranos del mal. Y luego una oración por la paz y después, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Y finalmente, Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y durante estas oraciones le pedí al Señor que me revelara mi propia necesidad de perdón y curación. ¿Por qué me inquieta tanto? Por ejemplo, lo del dinero en la construcción del templo, o en el sostenimiento del culto, o en las obras de evangelización. ¿Acaso es porque yo tengo dificultad para dar mi dinero, en mi tiempo, en la edificación de la iglesia, en la evangelización, en la misión? ¿Acaso porque no vivo las obras de misericordia? ¿No será que en todo eso estoy viendo la paja en el ojo ajeno por ignorar la viga en el mío? Desde el Padre Nuestro hasta la comunión, oré las oraciones de la liturgia, pidiéndole perdón a Jesús. Y me di cuenta cómo la misa es realmente pedagógica. Si voy viviendo frase tras frase, momento tras momento, hay una magnífica pedagogía de Dios y una bendición hermosa de Dios para mí. Más allá de quien la celebre, hay una bendición hermosa. A la hora de la comunión simplemente confié en el Señor y le agradecí por su amorosa curación en mí. Lentamente empecé a darle las gracias a Jesús, a alabarlo y a bendecirle, sobre todo por crear este nuevo anhelo de vivir la misa, de participar de la misa, de celebrar la misa con un verdadero amor por las personas. Entonces, finalmente, adoré en silencio, contemplando y descansando en el amor del Señor. Adoré esa presencia maravillosa, tan grande en mí, la presencia eucarística del Señor. Señor, no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Me di cuenta que el Señor me estaba dando un nuevo corazón y ponía en mí un espíritu nuevo. Me quitaba el corazón de piedra y me daba un corazón de carne. ¡Qué maravilla, Señor! ¿Cómo no alabarte y bendecirte? ¿Cómo no darme cuenta que en cada paso y en cada etapa de la Santa Misa de la Eucaristía, vos trabajás en mí para que yo vaya pasando de la negación para reconocer mi herida y el enojo a ofrecer los dones, a cancelar las excusas y regateos, a reconocer la depresión de nuestros pecados y pedir perdón, y finalmente a experimentar la liberación, dar gracias, alabarte y bendecirte, porque me estás sanando, porque me estás amando, porque me estás dando tu vida, para que yo la tenga y en abundancia.
maravilloso ver cada día más cómo realmente el acercamiento a la Eucaristía, a la adoración eucarística, provoca gracias muy especiales en el pueblo de Dios. Qué hermoso que es ver la bendición eucarística y ver la fe sincera del pueblo en esa presencia real de Cristo Eucaristía, que sana, salva y libera. Hay una comunidad de la parroquia de la Merced, en Argentina, que trata de vivir la Eucaristía para satisfacer las necesidades de cada uno. Esta comunidad está llena cada primer viernes de mes por 2000 personas hambrientas del poder de la Eucaristía para curar sus vidas rotas. Inclusive hasta el sótano, digamos así, la cripta se llena de fieles, donde solo pueden oír, no ver, ya que arriba la misa está atiborrada de fieles que esperan la Eucaristía para curar los obstáculos entre el esposo y la esposa que exigen una separación, entre un hijo adolescente y un padre que no se habla mutuamente, entre lo que uno quiere ser y lo que uno es. Cada primer viernes de mes la multitud crece en la adoración durante horas delante de la Eucaristía, porque las personas que han encontrado la curación de Cristo en la Eucaristía regresan al mes siguiente con un amigo. Inclusive adolescentes drogadictos descubren el amor de Cristo y traen a sus padres incrédulos y ansiosos de comprobar qué es lo que ha hecho cambiar a sus hijos. Aquellos que llegan se llevarán el poder de la Eucaristía a toda la comunidad afuera, a través de los grupos que semanalmente oran juntos, visitan a los ancianos y enfermos, son misioneros o son ministros para servir en las cárceles cercanas a la parroquia. Conocen y experimentan que la Eucaristía significa dar gracias por el cuerpo sanado de Cristo, el cual los hace sanadores del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. La presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Alrededor del año 700, un monje sacerdote dudó de que en la hostia consagrada estuviese verdaderamente presente el cuerpo y la sangre de Cristo. Así celebró la misa y, pronunciadas las palabras de la consagración, vio que la hostia se hacía carne y el vino se convertía en sangre. Los fieles se dieron cuenta del hecho que después fue conocido por todo el pueblo. La carne se conserva todavía entera y la sangre quedó dividida en 5 grumos desiguales que pesan todos juntos lo mismo que cada uno por separado. Este prodigio persiste y puede observarse hasta hoy en día en la capilla construida por Juan Francisco Balseca en el año 1636. Con los debidos permisos, el 18 de noviembre de 1970 se extrajeron algunas muestras de las sagradas especies para ser examinadas científicamente en el laboratorio del Hospital de Arezzo, en Italia. Los resultados de la investigación llevada a cabo en los fragmentos de la sangre y carne se resumen en los siguientes puntos. La sangre es verdadera sangre y la carne es verdadera carne. La carne procede del tejido muscular del corazón, miocardio. La carne y la sangre pertenecen a la especie humana. El grupo sanguíneo que se observó en los fluidos de elusión que se obtuvieron de la carne y de la sangre es el mismo AB en ambos. En la sangre se encontraron las proteínas normales fraccionadas con las relaciones porcentuales que se publican en el cuadro cero proteico de la sangre fresca normal. En la sangre también existen los minerales, cloruros, fósforo, magnesio y potasio en cantidades reducidas, mientras que el calcio registra una cantidad superior a la normal. La preservación de la carne y de la sangre que han permanecido en su estado natural, esto es, sin ningún preservativo químico, durante 12 siglos y expuesto a la acción de los agentes atmosféricos y biológicos, permanece como un fenómeno extraordinario. En 1976, la Comisión Médica
de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, después de haber examinado de nuevo el prodigio, ha confirmado todo lo dicho con anterioridad por los científicos, definiendo el divino portento como un caso único en la historia de la medicina. La ciencia ha confirmado la presencia real de Jesucristo vivo en la Santísima Eucaristía, en lo que se conoce como el milagro eucarístico de Lanciano o Lanciano en el Abruzzo, en Italia, donde hoy se pueden visitar y ver estas reliquias eucarísticas. La conclusión es: si Dios, por medio de los médicos y las medicinas, que son sus criaturas, hace tantas maravillas, ¿qué cosa no puede hacer cuando Él entra física y eucarísticamente en nuestro cuerpo? Padre Celestial, te doy gracias porque tengo necesidad de encontrarme con vos y con mis hermanos. Gracias porque he sido creado para convivir con los demás y me hace feliz el amor de otros. Especialmente, te doy gracias por haber hecho posible mi encuentro de hoy con tu Hijo Jesús. Él se ha quedado por amor a mí en su palabra sagrada y en la Eucaristía. Gracias por su presencia amorosa entre nosotros. Deseo ardientemente, Jesús, encontrarme con vos en esta Santa Misa. Estoy ansioso por escuchar tu palabra y por recibirte en la hostia sagrada. Jesús, vos sos mi amigo y me atrevo a venir a vos aun cuando otros me rechazan. Solo en vos encuentra mi alma su reposo. Envía tu Santo Espíritu sobre mí para que sea capaz de entender lo que significa estar a tu lado. María, por tanto tiempo conviviste día tras día con Jesús. Sos vos quien mejor lo conoce. Ayúdame a hacer a un lado todo lo que obstaculiza mi encuentro con Él. Gracias, Madre, por haberme invitado a prepararme para la Santa Misa, tal y como se prepara uno para el encuentro con un amigo. Jesús, apartad de mí cualquier carga y preocupación para que esta misa sea para mí como la llegada de la primavera, solamente por haberme encontrado con vos. Gracias, Señor, porque vos también has deseado encontrarte conmigo. Jesús, perdóname por todas aquellas ocasiones en que no he pensado en vos durante la misa, por estar distraído en otros pensamientos. Esa ha sido la razón de que mis anteriores encuentros con vos no me llenaran de gozo y no me sanaran. Muchas veces he asistido a la Santa Misa, como quien dice, voy a escuchar misa, sin saber siquiera por qué estaba yo allí. Y vos estabas, sin embargo, allí, y te ofreciste en el altar, sin que por eso disminuyera tu amor infinito por mí. Al mismo tiempo, Jesús, quiero pedirte por el sacerdote que va a celebrar la misa, la Eucaristía. Hace que su corazón esté dispuesto a perdonar a todos, remover de él toda carga, de tal manera que pueda celebrar con fervor este santo sacrificio. Ayúdalo a sobreponerse al hábito y a la rutina, que cada misa sea para él un encuentro vivo con vos, consciente de que lo hará posible también para otros. Te pido por aquellos sacerdotes que por estar demasiado involucrados en las preocupaciones cotidianas no tienen tiempo de prepararse para la celebración de la Santa Misa. Jesús, llena de gracia sus corazones para que proclamen tu palabra con poder, con el gozo de quien la ha hecho vida en su propio corazón.
Jesús, yo sé cuántos hermanos más podrían estar presentes en esta Eucaristía. Muchos han dejado de asistir a la Santa Misa a causa de las preocupaciones materiales y porque, habiendo roto contigo, viven con el único afán de ganar más dinero. Entiendo, Jesús, por qué estás triste. Bajás del cielo, te sacrificás y te ofreces a vos mismo como alimento y bebida, y ellos, en cambio, se alejan cada vez más de vos y viven hambrientos, sedientos y fatigados. Jesús, te suplico que derrames en esas personas tu gracia, para que puedan escuchar tu llamado, respondan a él y vengan dispuestos a recibirte. Te pido asimismo por los jóvenes, porque sé que vos anhelás encontrarte también con ellos. Ellos igualmente desean encontrarse con vos, pero no vienen, y cuando lo hacen, no saben cómo responderte y se aburren. Abrí sus corazones al misterio de la Eucaristía. Te ofrezco esta Santa Misa por todos y cada uno de ellos. Jesús, te ruego también por los acólitos, los miembros del coro, los lectores, la guía. Haz que sirvan al altar con alegría, que canten gozosos y que proclamen tu palabra llenos de dicha. Permití que nuestros corazones se unan atentos al canto y a la escucha de las lecturas. Hacé que todo palpite de gozo, porque vos, el por siempre bendito, venís ahora a nosotros. Señor, que todos los corazones se llenen de amor y que desaparezca de ellos el pecado y el odio. Que cada uno florezca, porque vos te ofrecés por nosotros con amor infinito. Concédenos, Jesús, llegar a comprender el misterio de tu sacrificio por nosotros e inclinarnos profundamente ante vos, en unión con todas tus criaturas y con el cielo entero. Jesús mío, hacé que por esta Santa Misa crezca el amor en mi familia, en mi comunidad y en todo el mundo, y sea siempre más fuerte. Señor, mi corazón está ya totalmente preparado para este encuentro con vos. Ayuda a todos los que me rodean a estarlo también. Hace que cada alma sea revestida con la blancura de la pureza y el gozo. Hace que desaparezca cualquier pecado y sus consecuencias, para que vos también te regocijes con nosotros. Vení, Jesús, te estamos esperando. Mi anhelo por vos es ahora más profundo. Gracias, Señor, por venir. Permití que esta Santa Misa comience en tu nombre. Amén. Jesús, vos viniste por los enfermos y los pecadores. Por eso me vuelvo hacia vos y quiero pedirte que sanes mi alma y mi cuerpo. Vos sabés, Jesús, que el pecado destroza y desgarra la integridad del ser humano, que destruye las relaciones entre los hombres y nuestra amistad con vos. Pero no existe pecado ni enfermedad que vos no puedas curar con tu palabra omnipotente. No hay herida alguna que no pueda ser sanada por vos. María, vos me has invitado a orar por mi sanación. Quiero hacerlo ahora. Quiero hacerlo ahora en el momento en que tengo a tu Hijo Eucarístico en mi corazón. Y te pido que acompañes mi oración con tu fe. Ora conmigo en estos momentos para que pueda ser digno de obtener la gracia de la curación, no solo para mí, sino también para aquellos por quienes deseo interceder. Y quiero poner delante mío en este momento
en que tengo a Jesús Eucarístico en mi corazón, a aquella persona o a aquellas personas a las cuales he ofendido o que me han ofendido. Y quiero verte a vos, Jesús, presente en ellos. Quiero amarte a vos, Jesús, presente en ellos. Quiero servirte a vos. Quiero hablarte a vos, Jesús, presente en ellos. Y quiero que sanes mi corazón de todo rencor, resentimiento, celo o envidia, de todo aquello que me aparte de estas personas. Quiero que tu mirada esté en mí, Señor, y quiero que después de esta Eucaristía pueda acercarme a esas personas con una actitud nueva. Te lo pido a vos, Jesús, por los méritos de tu sangre derramada en la cruz, por tu pasión, muerte y resurrección, y por la intercesión de tu Madre. Amén. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Gloria y alabanza a tu nombre por siempre. Te alabo y te bendigo, Dios de la vida, presente por nosotros en el sagrario, siempre, vivo y presente, esperándonos, amándonos. Hoy, Jesús, mi corazón canta, canta y rebosa de alegría, porque te recibiré por primera vez en mi vida. Que todos los corazones canten, que también canten mis padres, al sentir que Jesús viene a visitarme. Jesús, tú hoy día sonríes, seremos capaces de amarte, seremos capaces de amarte, ayúdanos a conseguirlo y también a nuestros padres. Hoy, Jesús, mi corazón canta, canta y rebosa de alegría, porque te recibiré por primera vez en mi vida. Que todos los corazones canten, que también canten mis padres, al sentir que Jesús viene a visitar.